Bueno, continuamos. Gracias, Rafael, por tu conferencia. Y continuamos con la última mesa redonda de la mañana, perspectivas laborales de la psicología económica para los profesionales y las profesionales de la psicología. Va a moderar la mesa Olga Espallardo García, que es psicóloga y economista. La verdad es que la panoplia de profesionales que tienen ambas titulaciones y especialidades es feliz. Economista de la salud y directora de Acceso y Relaciones Institucionales de Idorsia Farmacéutica. De modo que no tengo más datos tuyos, pero como presentación, para saber quién está aquí, por lo menos ya nos vale. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí, los que podéis estar con nosotros presentes, y gracias a los que os estáis conectando de manera online. Antes comentaba Rafael el campo de la salud, que está creciendo mucho en las posiciones de psicología y economía. Deciros que es así, que no se llama Behavioral Economics, se llaman economistas de la salud, Health Outcome Research, y hay una disciplina que está creciendo mucho. La industria farmacéutica, cada vez apostamos más por entender qué es la conducta del paciente crónico, cómo conseguir que se adhiera a los tratamientos, porque ya sabéis que hay mucha eficiencia detrás de eso, y también algunas políticas sanitarias que también creemos que tienen que estar basadas más en conducta o en análisis de la conducta humana, ¿vale? Para tomar determinadas decisiones. Sin más preámbulo, voy a presentaros a las personas de la mesa. En primer lugar, voy a tener que disculpar a Adrián, porque como ya habéis oído a lo largo de la jornada, pese a que es el alma mater de la jornada, pues lamentablemente el bicho que nos acompaña durante esta época y que creo que nos acompañará durante más, pues le ha afectado y lo tiene lejano a nosotros, ¿vale? Entonces no contaremos hoy, lamentablemente, con su presencia. Daremos paso ahora mismo a Álvaro Gaviño González. Es Behavioral Economics Global Leader de BBVA, es director del Observatorio de Economía de la Conducta del CEMAP, es profesor adjunto del Instituto de Empresa para el grado de Behavioral Science y de base es ingeniero informático con máster en inteligencia artificial y tiene más de 20 años de experiencia en el campo de Behavioral Economics dentro del BBVA. Combina estas tareas profesionales, su labor como profesional dentro del campo de BBVA, pero también dedica tiempo a lo que es la investigación y sobre todo a la parte de divulgación, ofreciéndose como docente es docente de muchos programas educativos, entre ellos el Instituto de Empresa. También forma parte del Instituto como Behavioral and Law que conocemos, también de UDIMA, ESADE, SIC, de la Complutense, de la Universidad de Málaga, de Granada, le falta la de Murcia, voy a tirar yo para la tierra, le falta la de Murcia, y gracias a personas como él, pues estamos divulgando y dando a conocer pues esta disciplina que sin duda es una salida profesional a explorar, que es muy bonita, que se aplica a variedad de campos. Yo creo que todavía nos queda por sorprendernos en la utilidad. Y Álvaro os va a introducir un poco cómo son las organizaciones, cómo la experiencia propia casi en el BBVA, cómo se desarrollan los departamentos, qué estructura tienen, y va a compartirnos estos esquemas organizacionales y un poco dónde se integra nuestra disciplina, como es la psicología de la economía. Álvaro. Muchas gracias. ¿Me oís, verdad? Bueno, a mí me da envidia Rafa, entonces he pedido dar la charla de pie porque además me encuentro mucho más cómodo. Olga, muchísimas gracias. Gracias, Adrián, por la invitación al Colegio de Psicología
Y solo una puntualización, no tengo 20 años de experiencia en Behavioral Economics, hace 20 años no sabía ni que existía, o sea que esto también... Te estabas gestando ahí. Exactamente. Bueno, y luego, por enlazar con la presentación de Rafa de antes, en nuestro caso en BBVA la verdad es que tenemos la suerte de tener un equipo dedicado. En nuestro caso no hay un Chief Behavioral Officer, mi responsable es la jefa de Behavioral Economics y su título es Head of Behavioral Economics, pero para el caso es exactamente lo mismo. De hecho, bueno, pues cada vez somos más, somos casi 50 personas dedicadas a la economía de la conducta o a Behavioral Economics y, de hecho, tenemos perspectivas de seguir creciendo. Y entre la gente que formamos parte del departamento, pues hay muchos psicólogos, aparte de economistas, ingenieros y demás. Bueno, yo os vengo a hablar de aplicaciones prácticas, ¿vale? Soy un poco intruso, como decíais, yo no soy psicólogo, soy ingeniero en informática, pero bueno, os voy a intentar traer cosas un poquito diferentes que me parece que os pueden resultar atractivas. Y por enlazar también con lo que contaba Luis al principio de la jornada de hoy, bueno, pues el mundo en el que vivimos es un contexto que nos condiciona muchísimo y es un contexto súper lleno de ruido, ¿no? Estamos impactados por un montón de anuncios, de experiencias, de distintos competidores ofreciéndonos todo tipo de productos, obviamente distintos bancos, todo tipo de anuncios y redes sociales y al final tenemos esto, la importancia del contexto conjugada con la poca atención que tenemos o esa racionalidad limitada que tenemos para darle a cada uno de los anuncios o a cada uno de esos impactos, pues hace que la importancia de un buen uso de la arquitectura de decisión pues nos ayude a las empresas a generar esos contextos de decisión para nuestros clientes. Esto es, nosotros como humanos, y esto es una de las cosas que yo siempre digo, es o las empresas las generamos los humanos y nuestras organizaciones, nuestras páginas web, nuestras oficinas, nuestros productos, nuestras ofertas de valor las definimos los propios seres humanos, con lo cual para mí la genericidad de Behavioral Economics es parte de su belleza, ¿no? Que se puede aplicar para todo, porque todo es cuestión de decisiones y todo lo construimos los seres humanos, no solo para recursos humanos, ¿vale? Y de ahí es un poco donde radica la importancia cada vez más creciente de Behavioral Economics dentro de BBVA. La slide que tenéis delante lo que muestra es la tendencia de captación de usuarios. No voy a ser pesado con esto, pero como podéis ver, con esto con lo que nos queremos quedar es simplemente que es una tendencia súper positiva en la captación de clientes de BBVA. No lo traigo para sacar pecho, sino para decir que cada vez más, y como podéis ver ahí, el 55% de captación de clientes es digital. O sea, ya captamos más gente o ya vendemos más productos a través de nuestras páginas web y nuestra app o lo cerramos las operaciones en telemarketing que en la red de oficinas, ¿vale? Esto que también está muy de debate de por qué cerramos las oficinas, por qué no las cerramos, bla, bla, bla. Bueno, podríamos entrar en este debate, creo que no es el momento, pero es que es así. Esto hay que tomarlo como es. El mundo es cada vez más digital. Con lo cual, si no tenemos esa relación como teníamos antes de 1 a 1, esos 10 segundos que tenía el gestor cuando veía a su cliente de toda la vida y además que le conocía a su mujer, conoce dónde trabaja y demás, eso ha desaparecido, ese tipo de relación en la que se sustentaba la banca retail tradicional de gestor contra cliente, no existe. Y ahora el frontal que ven nuestros clientes precisamente son eso, los campañas de social media que lanzamos, nuestra página web, nuestra app y todo ese mundo digital que en realidad es donde nos empezamos a mover cada vez más. Con lo cual, ese diseño de esas ofertas de valor, de cómo estructuramos esas páginas web, de cómo escribimos el simple copy de cómo ofertamos una tarjeta de crédito, cada vez tiene más importancia y tenemos que ponerle más cuidado. Y ahí Behavioral Economics viene a ayudar un montón a las organizaciones, ¿vale? Para tener una tormenta perfecta todavía superior es, si decimos que el mundo cada vez es más digital, el problema de la digitalización es que a ciertas industrias nos comoditiza, ¿vale? Simplemente nos convierte en uno más, un banco más. Y además todos los bancos ofrecemos lo mismo. Todos los bancos tenemos cuenta corriente, cuenta nómina, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, 1000 variantes de esas tarjetas, pero al final es una tarjeta. Fondos de inversión y seguros.
Oye, ¿en qué competimos? ¿En precio? Pues, qué mal rollo, ¿no? Competir en precio con otros. ¿En experiencia? Sí, pero es que al final todos los bancos tenemos páginas web y app. ¿Cómo nos podemos diferenciar? Pues la estrategia de BBVA viene por ser un actor responsable dentro de la sociedad. ¿Cómo? En dos ejes principales. Uno es la sostenibilidad y otra es la salud financiera. Realmente BBVA nos creemos que podemos ayudar a la gente a tener mejor salud financiera y también a ser un motor de cambio social a gran escala en cuanto a la sostenibilidad, sobre todo a través de financiación. ¿Qué ocurre con esto? Que estamos desdibujando la banca tradicional. Ya no estamos solo hablando de dame tu dinero y tus depósitos y te doy crédito. Estamos hablando de, oye señor, recicle usted más, compres un coche eléctrico, ponga paneles solares o incluso intentando ayudar a nuestros clientes a ahorrar más. Pero eso es un terreno pantanoso porque empiezas a decirle a tus clientes, a lo mejor no deberías beberte tantas cañas o gastarte tanto dinero en ropa, que nos ha pasado en algunos estudios de mercado, ¿no? Entonces el cliente es como, pero si tú eres mi banco, ¿tú quién te crees que eres para decirme dónde me tengo que gastar o no gastar el dinero, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos ese rol fundamental como behavioral scientist para entender la motivación, bueno, ese estudio que se hablaba antes de por qué la gente nos responde como nos responde del famoso estudio de los vinos de música francesa y música alemana. Tenemos que ayudar a nuestros equipos de market research precisamente para entender dónde podemos entrar y dónde no podemos entrar, cómo entrar y cómo no entrar. Bueno, pues la verdad es que un campo con mucho potencial. Pero el problema, por darle una vuelta de tuerca más, es que incluso siendo nosotros un equipo bastante grande comparativamente, o sea, 50 personas, la verdad es que en España es muchísima, incluso contra otros players internacionales, pues podemos estar muy orgullosos en BBVA. BBVA somos 130.000 empleados y operamos en multitud de países. BBVA lanza millones de emails en cada uno de los países en los que operamos. Millones de emails al año en México, millones de emails en Perú, en Colombia, en Argentina. Campañas de paid media igual, decenas de miles, SMS, tenemos multitud de landing pages, nuestra app, que cada vez vamos más hacia una app única, pero tiene un montón de funnels digitales. No podemos llegar a todo, con lo cual la aplicación en ciertos escenarios de Behavioral Economics es difícilmente escalable, ¿vale? Y ahí es donde os voy a contar una aplicación de la que yo estoy particularmente orgulloso, que es Vela, que viene un poco a unir ese mundo que comentaba Rafa antes de la inteligencia artificial y Behavioral Economics, precisamente para apalancarnos en datos, pero además ser muy eficaces y eficientes a la vez. Con lo cual, bueno, Vela no es más que el acrónimo de Behavioral Economics Learning Algorithm, que es una plataforma, bueno, pues que os voy a explicar a continuación. Lo primero que voy a hacer es presentaros a Vela con un vídeo de concepto y luego ya, si queréis, os explico un poquito más de qué va el proyecto. Perdonad porque está en inglés, pero creo que viene con subtítulos si no estoy mal. Hello, I'm Bella, a behavioral economics intelligence, or for the geeks, a self-learning AI fueled by behavioral economics and machine learning that permits BBVA help clients to make better financial decisions. Do you ever have the sensation you are making a decision that is not in your best interest? Cognitive factors impact perceptions and judgments, preventing humans from reaching their goals. What's more, they shape decision-making, including financial ones. Cognitive factors can be classified in 3 groups, depending on their nature. Preferences. You humans don't really know what you prefer, and in many cases, you build preferences on the go while deciding. Convictions or beliefs. You are wrong about how you decide and judge, normally being too optimistic. And shortcuts that are meant to avoid cognitive efforts.
Behavioral economics helps understand biases and heuristics and predicts how you humans make decisions. It's a crucial piece of the new marketing and sales. As a behavioral economics intelligence, I allow you to test an enormous amount of hypotheses and increase marketing campaigns' personalization on a massive and global scale through cognitive algorithms. With this approach, BBVA is taking behavioral economics to a whole new level. Because biases and heuristics impact humans differently, and each and every one of you is different, the same message would have different influence not only on different people, but also on the same person at different moments. I'm a multi-dimensional model of behavioral factors by product, channel, client segment, and timing, able to discover by myself the best way to talk to clients. I'm a self-learning system that constantly improves based on real campaign data and supervised by BBVA experts. Just as industrial designers use AI algorithms to automatically generate successful variations of a chair, my creators apply through me generative design to produce and test hundreds of hypotheses. I use natural language processing techniques to create automatically the right communications. I do this following a system of rules and a parsing system. My algorithm constantly feeds the data before actually sending the campaigns to the market, helping clients make the best financial decisions and BBVA become the trusted emotional bank that understands and respects each person. Bueno, no me podéis negar que el vídeo mola un montón. Pero no solo el vídeo, sino que en realidad estamos ahí, ¿eh? Vale, gracias, Rafa. Dale. Muchas gracias. Estamos ahí y lo estamos construyendo. Ese era, como os decía, el vídeo de concepto para, bueno, pues dentro de una organización como BBVA, para ganar tracción y obtener fondos para el desarrollo, pero os voy a contar hasta dónde hemos llegado hasta la fecha. Vale, lo que tenéis delante no es más que, bueno, pues una metodología que no es rocket science, es simplemente lo que hace todo el mundo, lo podéis encontrar en multitud de metodologías, pero sí que a nosotros nos gusta hablar de esa parte central que está ahí destacada en punteado naranja, en el que, bueno, más allá de la ideación y el análisis, cuando nosotros empezamos a diseñar soluciones, no lo llamamos soluciones, lo llamamos hipótesis de solución, ¿vale? Porque queremos traer ese método científico a la casa. Queremos empezar a decirle a los equipos de trabajo que a lo mejor la idea de... a lo mejor me meto en problemas, ¿no? Pero que a lo mejor la idea del jefe no es la mejor, o que la idea del súper experto pues puede estar equivocada o puede ser mejorable, o que intentar dar con el argumento perfecto para un brief de marketing, una super campaña o una nueva oferta de valor, pues muchas veces es muy difícil obtener la idea feliz perfecta, ¿no? Con lo cual nosotros lo que defendemos es hacer multitud de variantes y luego hacer ese testeo, pues que en la medida de lo posible sea el propio comportamiento de los clientes el que te diga qué funciona y qué no funciona. Un poco también para evitar aquello de lo de los vinos de música francesa y música alemana, ¿no? Que sea el propio comportamiento del usuario el que te dé la validez, normalmente si podemos, pues con confianzas estadísticas y demás. Y bueno, pues luego dentro de esa metodología lo que veis ahí en pantalla es, bueno, nuestro modelo de Behavioral Economics dentro de BBVA, que al final no es más que una simplificación de los cientos de mecanismos cognitivos que hay, pues que nosotros hemos clasificado y los hemos reducido a una lista corta de 20, ¿no? Y siempre que podemos, bueno, pues hacemos pre-testing y hacemos A/B testing. Para verlo de manera más gráfica, nosotros al principio de los tiempos del Departamento de Behavioral Economics, cuando llegábamos a un país, como por ejemplo en este caso en Perú, pues le decíamos a nuestros compañeros de ventas digitales: oye, en lugar de sacar un único banner para vender fondos mutuos, que son los fondos de inversión en Perú, pues en lugar de sacar esa única versión de control que tenías ahí arriba, o esa única versión que es perfectamente válida, un call to action para que la gente se abriese sus fondos nacionales o internacionales, nosotros le decíamos, bueno, pues haz variantes y además intenta basar esas variantes en representaciones lingüísticas de distintos sesgos y mecanismos cognitivos. No sé si lo podéis ver bien ahí, pero bueno, la versión 2 está basada en aversión a la pérdida, o sea, esa idea de representar lingüísticamente, oye, estás dejando de ganar dinero por tus ahorros, inviértelos en fondos de inversión.
La segunda era una norma social en la que nos apalancamos en el número de clientes que tenemos en Perú o gente que ya tiene fondos de inversión. Oye, no seas el que te quedas fuera. Y la cuarta creo que era una IKEA Effect en cuanto a customiza tu fondo de inversión, simúlalo, hazlo a tu medida de manera que a la gente le pueda gustar más. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, pues que el esfuerzo para los equipos es supino, ¿no? Es donde antes hacían una única versión, ahora le estás pidiendo N. Pero es que no solo le estás pidiendo 5 o 10 versiones, sino que le estás diciendo cada una de las versiones las tienes que testar, sacarlas a mercado, medirlas, analizar los resultados y luego ya escalar. Nosotros demostramos que esto funcionaba súper bien. De hecho, esto que estáis viendo ahí, de 200 personas, nosotros llegábamos a montar las maquetas en iPads y nos íbamos a la calle, a la puerta del metro, y mostrábamos las distintas versiones a 200 personas distintas. Lo dicho, esto funcionaba fenomenal, pero era difícil de escalar. ¿Qué se nos ocurrió? Bueno, pues cuando uno es ingeniero informático es como el que tiene un martillo, ¿no? Que todos son clavos. Pues a esto hay que meterle informática e inteligencia artificial, ¿no? Pero se nos ocurrió que tanto la parte de la izquierda de generación de variantes la podíamos resolver con procesamiento de lenguaje natural, o sea, intentar desarrollar una máquina que de manera creativa y automática escribiese los copies por nosotros, además copies de Behavioral Economics, y la parte de la derecha inicialmente la queríamos resolver con algoritmos predictivos, no fuimos capaces y ahora mismo simplemente lo que hacemos es estadística descriptiva, ¿vale? Pero nos lo resuelve de sobra. Y eso es Vela. Al final Vela es una maquinita, ahí lo que tenéis a la derecha es un diagrama que intenta representar una maquinita en la que nosotros le podamos preguntar una situación como, oye, yo estoy vendiendo una cuenta corriente un lunes de primavera a una mujer joven y le estoy impactando en el móvil. Vela, por favor, dime qué mecanismo cognitivo es el que más posibilidades tiene de que nos acerquemos a ella de la manera que le suscite mayor interés. Simplemente, oye, pues a través de una norma social, un present bias o lo que sea. Y además, como fuimos muy ambiciosos desde el principio, creo que la he liado. Sí, vale. Como fuimos muy ambiciosos desde el principio, lo que veis ahí a la derecha arriba son todos los mecanismos cognitivos que están dentro de nuestro modelo. Lo que queremos y Vela hace es que nos escribe los propios copies de esos anuncios, ¿vale? O sea, Vela de manera creativa es capaz de darnos multitud de variantes y de sugerencias que luego están supervisadas para poder componer esos anuncios, ¿vale? Entonces, lo que tenemos al final, o lo que estamos buscando, es evolucionar cómo hacemos segmentaciones, ¿no? Oye, ¿qué se solía hacer? ¿Qué se lleva haciendo toda la vida en marketing? Bueno, pues las segmentaciones de tu base de datos por variables sociodemográficas. Tú coges una persona de tu base de datos, miras sus variables y ves que es un hombre de 45 a 55 años, tiene casa propia, cierto nivel cultural, viaja y además vive y nace, o sea, nació y vive en Madrid. Coges a la segunda persona y en este caso resulta que son exactamente iguales, con lo cual les meterías en el mismo bucket y les ofrecerías los mismos productos y servicios. Pero ¿qué ocurre? Y perdonad el chascarrillo, si de repente descubrimos que las personas que hay debajo, pues uno es Willy Toledo y el otro es Felipe VI. Pues seguramente lo más lógico sería no ofrecerles los mismos productos. Y en caso de que solo tengas un producto o que seas un banco y le tengas que ofrecer una cuenta corriente y un fondo, es muy probable que lo más inteligente no sea hablarles de la misma manera, o incluso no hablarles en el mismo momento, o a través del mismo canal, o lo que sea. Y de eso va Vela, ¿no? De personalizar basándonos en datos y además aprovechar la potencia de Behavioral Economics. Ahí lo que tenéis simplemente es la contraposición en la parte de la izquierda de una campaña sin personalizar, en la que tú tienes el mismo texto para los 3 dispositivos en los que Google nos da información de vuelta, o sea, en las que podemos segmentar, que son el móvil, la tablet y el PC, y a la derecha tendrías cómo nosotros podemos personalizar basándonos en el comportamiento anterior de los usuarios. Entonces, por ejemplo, para la tablet estaríamos utilizando una versión a la pérdida en primer lugar, pero luego podríamos hacer un orden de prelación de otras variantes para ese dispositivo, y lo mismo haríamos para el móvil y para el PC, ¿no? En el que estaríamos poniendo por orden distintos banners. Con un poco más de detalle, ¿qué podemos hacer con Vela en la actualidad? Y esto
para que lo visualicéis, son simplemente banners que tú estás viendo cuando navegas por Internet, ¿vale? Ya sea en el móvil, en el PC o en tu tablet. O sea, tú, pues los típicos banners que te encuentras cuando estás en el Mundo o en El País o en el Marca, en el que te aparece un banner de BBVA de contrata tu cuenta online, tu cuenta nómina, tu tarjeta, lo que sea. Este caso es de México, creo recordar el Universal, en el que, bueno, pues lo que hacemos es, o lo que está plasmado es cómo personalizamos en ese medio o en ese canal, pudiendo llegar a una microsegmentación de hasta 66 casos, o sea, 63 microsegmentos. ¿Por qué? Porque utilizamos como 3 variables únicas el sexo, la edad y el dispositivo de la persona. Y con eso tenemos de sobra, ¿vale? No tenemos ni siquiera que meternos ni complicarnos más. Es cierto que podríamos incluso hablar, y yo es algo que me encantaría hacer como siguientes pasos, de bueno, pues el clima de la ciudad en la que estás impactando a la persona, porque bueno, dentro de la literatura académica está demostrado que nuestra predisposición a la compra es distinta si hace sol, si no hace sol, si hace frío, si llueve, si no llueve. Cosas de contexto, otra vez la importancia del contexto, como si el pueblo en el que está esa persona es grande o es pequeño, o si, por ejemplo, el equipo de fútbol local mayoritario ha ganado o ha perdido, ¿no? Esa euforia, esos tipos de contextos en los que a ti te modifican realmente bueno, pues el estado de ánimo. Y bueno, y con este tipo de técnicas, con Vela, hasta ahora, todas las campañas que íbamos lanzando, la mayoría, también hemos tenido campañas que han funcionado peor que nuestras versiones de control, pero en media estamos obteniendo resultados de incrementos de CTR, que no es más que la división de número de impresiones contra número de clics, o sea, el número de veces que la gente hace clic en los anuncios, en la que estamos mejorando ese CTR en casi un 200%. Hemos tenido incrementos muy superiores y también alguno inferior. Y bueno, al final, ¿esto en qué se resume? Por intentar sacarle todos los beneficios a Vela. Bueno, pues que no solo tenemos ese 200%, o sea, no solo somos más eficaces, sino que somos más eficientes, porque la plataforma nos... de alguna manera hemos aplicado Behavioral Economics al diseño de la plataforma. Es muy fácil de usar, va por pasos, el operador puede pedirle a Vela que le sugiera esas variantes, las puedes subir por Excel, luego seteas la campaña y está comunicada contra Google por API, con lo cual la aplicación es bastante fácil de usar y eso nos permite que las campañas se lancen de manera bastante rápida y además con muchos menos errores. O sea, toda esa personalización de la que yo os estoy hablando, de esos 63 microsegmentos, sería prácticamente inviable que lo hiciera un operador, ¿vale? En cambio, con Vela no solo es posible y nos lo facilita, sino que está carente de errores. Molestamos menos, en segundo lugar. ¿Por qué? Porque a la gente que vamos detectando que no le interesan nuestros productos, pues no la molestamos. Entonces esperamos a la ocasión de, si a los hombres de entre 40 y 50 años no le interesan nuestros fondos de inversión, ¿para qué estar molestándoles cuando están navegando por Internet? Directamente pues no le mostramos nuestra publicidad. Y luego, bueno, pues toda la base de conocimiento que vamos generando es brutal, no solo para el mundo digital, sino que todo ese conocimiento que vamos generando, vamos aprendiendo, pues luego nos lo podemos llevar no solo a paid media, sino que nos lo podemos llevar al mundo email, al mundo SMS, a las páginas web, a las landing, e incluso algunas cosas pues las estamos empezando a llevar a oficinas y telemarketing y demás. Y eso sería un poco la parte de Vela. Yo tengo más contenido, si queréis puedo darle un poquito, pero al final, sobre todo sí que me parece interesante este ejemplo por darle otro prisma completamente distinto a esto de la tecnología, que hay veces que también es como muy intrusivo. Pues algo que hemos hecho en recursos humanos, en el mundo de banca corporativa, fue que se detectó que aun cuando la plantilla de BBVA es muy paritaria, está incluso un poquito a favor el porcentaje de las mujeres, creo que es un 51-49 o algo por el estilo, pues en un área como Corporate and Investment Banking, que realmente es un área bastante atractiva para, bueno, pues para la gente, se detectó que en los job posting internos había muy pocas mujeres aplicando a esos puestos. O sea, cuando se publicaba una nueva vacante interna en ese área, no correlacionaba ese 50-50 con el número de hombres y número de mujeres que se apuntaban. Eran mayoritariamente hombres los que se apuntaban a esos puestos. Bueno, entonces los de
Talento y Cultura, Recursos Humanos, nos solicitaron ayuda a Behavioral Economics y lo que hicimos fue trabajar con ellos muy de la mano y simplemente bueno, pues teorizamos, o nuestra hipótesis de partida es que las mujeres sufren más del síndrome del impostor. Además encontramos documentación de otras empresas en las que se reflejaba claramente que las mujeres suelen necesitar o entender que ellas cumplen el 90 o el 100% de las características solicitadas por un trabajo y en cambio los hombres, pues con cumplir 1 o 2, pues ya me dirán que no, ¿no? Nos apuntamos y fuera, ¿no? Somos menos aversos al riesgo o como lo queráis ver. A partir de ese punto, de esa hipótesis, pues lo que hicimos fueron 2 intervenciones bastante sencillas. Una fue cambiar la estructura de esas ofertas, o sea, donde antes era un listado plano de skills requeridos, pues lo dividimos entre los requeridos o mandatorios de los deseados, ¿no? Y luego también le pasamos y diseñamos un decálogo de consejos, por decirlo de alguna manera, de cómo redactar ese job posting interno. La parte principal de ese decálogo iba en cuanto a modificar palabras como experto en, que inconscientemente nos suelen traer una figura masculina a la mente, por una redacción un poco más neutra en el que hablases de experiencia demostrable en y todo ese tipo de modificaciones lingüísticas. Con esas 2 simples modificaciones que son, bueno, pues en este caso poco costosas de implementar, se hizo un A/B testing y conseguimos incrementar el número de mujeres que se apuntaban a las vacantes en un 30%, cosa que con esas 2 modificaciones, pues la verdad es que es uno de esos ejemplos de aplicación con poca inversión o con poca dificultad y con un resultado muy bueno. Y por finalizar, y vuelvo a enlazar con lo que comentaba Rafa al principio, esto no va solo de comunicaciones, que también, pero nosotros cada vez más en BVA queremos desde Behavioral Economics estar en la definición de la propuesta de valor, en la definición de los propios productos y servicios. O sea, no solo hacer la última milla del marketing o del email o de la comunicación, sino estar desde el principio en la propia generación de productos. ¿Vale? Lo que tenéis aquí delante no es de BVA, pero sí que a mí me gusta mucho porque es muy explicativo. Estos son 2 productos que se sacaron en la década de los 70, creo recordar, 70, 80, en Estados Unidos, ¿vale? Os lo podéis imaginar lo que son. Son 2 productos para hacer tartas. El de la izquierda simplemente los típicos polvos, que tú le echas agua, lo metes en el horno y ya te da el bizcocho y la tarta completa y ya, bueno, pues le pones encima lo que quieras. Y el de la derecha, pues similar, pero en lugar de tú tener que estar haciendo todo el proceso de generar la masa, pues ya viene hecha y simplemente la utilizas y la horneas, ¿vale? Lo bonito de esto, lo curioso viene en que los 2 productos podríamos decir que los podría haber diseñado un Chief Behavioral Officer o un Behavioral Officer. Y aquí es donde vienen un poco los matices. ¿Por qué digo esto? Porque los 2 son productos que a priori son muy convenientes para el usuario, son muy fáciles de usar, quitan esas fricciones y esas perezas que a todos o que a mucha gente le da entrar en la cocina. Además estás dando algo como que es una tarta, como bueno, pues que es bastante atractivo, pero lo curioso viene que el producto de la derecha fue un éxito y el de la izquierda no, ¿vale? Cuando en el fondo, bueno, la propuesta de valor es muy similar, ¿no? Es, bueno, pues sencillez, eliminación de fricciones, añadir motivación. ¿Por qué no funcionó el de la izquierda? ¿Vale? Aquí os explico un poco más en detalle. Lo que os decía, cajita con tus polvos, le echas agua, lo mezclas un poco, al horno y a correr. ¿Qué puede ocurrir, como decía Rafa, si tú realmente tienes un Chief Behavioral Officer o un equipo que te pueda analizar por qué tu producto está funcionando o no está funcionando? ¿Por qué el otro está vendiendo un montón, el que os he quitado, y nosotros, que estamos haciendo un producto igual de maravilloso, no estamos vendiendo? Bueno, pues al final llegaron a la conclusión de que esa facilidad, que muchas veces en Behavioral Economics y nosotros en BVA lo que hacemos es, hay que eliminar todas las fricciones. Cuanto más fácil, mejor. Quitemos todo papeleo si es posible. Que cuantos menos pasos en nuestras páginas web, mejor. Cuanto menos texto pongamos y todo el legal podamos quitar y pelearnos con el de legal, mejor. ¿Por qué? Porque eliminamos fricciones. Pues en este caso era al contrario. Y aquí es donde viene lo bonito. Lo que hicieron fue
en lugar de que la mezcla fuera todo incluido, echar agua y hornear, se dieron cuenta que las amas de casa no querían eso, porque no podían vender el producto como homemade, como suyo, como algo de lo que sentirse orgulloso, ¿vale? Se dieron cuenta dentro de esos estudios de mercado que sí, es muy fácil, pero yo, mi familia, yo soy una ama de casa de los 70 y yo eso es química pura, yo esto no lo voy a dar, ¿vale? ¿Dónde está la vuelta de tuerca todavía más bonita? En que lo solucionaron de una manera maravillosa, y es que lo que hicieron fue quitar los huevos de la mezcla. De manera que ahora el esfuerzo era un esfuerzo intermedio. Tenías tus polvitos, rompías un par de huevos, los echabas, los mezclabas, los metías en el horno y ahí ya sí que podías haber metido un poquito más de esfuerzo y reclamar aquello como hecho en casa. Y a partir de ahí volvió a despegar el producto. Y ahí es donde está la sutileza también y la complejidad de Behavioral Economics. Y por eso yo creo que, como bien dice Rafa, una buena formación al respecto pues es clave. Y esto os quería contar. Pues muchas gracias, Álvaro. Te voy a pedir que tomes asiento y primero vamos a dar para preguntar a los que estáis en sala. ¿Tenéis preguntas? Bueno, mientras estáis pensando, damos paso a 2 preguntas que hay online y luego a las preguntas que tenemos aquí también, que tengo yo internamente. Sí, estas preguntas... ¿Se oye? Sí. Estas preguntas eran para Rafael, que se nos han quedado de antes, ¿vale? Entonces, nos dice, si el Chief Behavioral Officer permite el cambio de hábitos de la persona con intereses económicos de por medio, la mejora en la experiencia de usuario, cliente, paciente no siempre significará necesariamente un aumento de su bienestar personal, aunque a simple vista lo parezca. La pregunta es, ¿cómo enfrentan este conflicto de intereses desde el CBO? Y si existe algún código deontológico al respecto. No, la pregunta es fantástica. De hecho, yo creo que el gran reto que tenemos en economía de la conducta, en ciencias del comportamiento en general, ciencia del comportamiento, que al final psicología es una ciencia del comportamiento. En lo que hoy se está denominando psicología económica o behavioral economics es el tema ético y deontológico. Es decir, eso es el gran reto que todavía no hemos resuelto. Al final el conocimiento, lo que decía, el conocimiento no es malo. Lo malo o bueno es si lo utilizas bien o mal. Es decir, hacer un nudge para que alguien deje de fumar, ¿es bueno para él o no? Bueno, habría mucha gente que lo defendería. Yo a lo mejor personalmente quizá hasta no, porque yo me fumo un puro habano de vez en cuando los fines de semana. Entonces tú no eres quien para decirme si yo fumo o dejo de fumar. ¿Vale? Entonces la capacidad de influencia es tal, porque nuestro cerebro está funcionando en automático y estamos tomando esas decisiones asociadas con nuestras emociones, es tal la capacidad de influencia que el reto precisamente está ahí, ¿no? Es decir, ¿dónde está la línea? La línea ética es muy fina. Simplemente lo que estoy diciendo. Cualquier intervención que yo realice para que alguien contrate un plan de pensiones, pues teóricamente es positiva, porque tenemos un problema importante con las pensiones y hay muchos países, quizás estamos viendo en el entorno de España, que no es de los peores, muchos países, el que te jubilas y no has ahorrado, estás en la calle tirado. Y entonces eso es bueno. Bueno, pero es que claro, luego lo ves y el que te lo vende es un banco. Y el banco gana dinero cuando te lo vende. Entonces, ¿dónde está la línea? Pues precisamente ese es el reto de esta profesión tan bonita, el generar unos códigos éticos y empezar a trabajar en esa ética, que ya se ha hecho, ya hay autores que están trabajando en ello, pero nos queda muchísimo todavía. Así que yo le animo a que entre, a la persona que nos ha preguntado, que entre en eso de lleno, que hay un campo todavía de trabajo enorme. Estupendo. Y hay otro comentario que sigue con pregunta también para ti, Rafael. Dice, hola Rafael, estoy completamente de acuerdo en que todavía el rol del Behavioral Officer no es conocido. ¿Cómo dirías que podemos darnos a conocer para que las empresas sepan lo que aportamos y que seríamos el perfil que quieren? Pues yo creo que es precisamente lo que estamos haciendo hoy aquí. Es decir, hace años pues era posiblemente impensable este grupo en un colegio de psicólogos, ¿no? Entonces, pues hoy en día, pues gracias al esfuerzo de muchas personas, lo hemos conseguido en el Colegio de Economistas. El Observatorio de Economía de la Conducta lleva creado
antes de la pandemia, un poquito antes, ¿sabes? Que llevamos 4 años o una cosa así, que lo fundamos. Entonces el reto es ese, es decir, este es otro reto también, ¿no? Sí. Es decir, darnos a conocer, pero eso se hace a base de colaborar y apoyarnos unos a los otros, con lo cual una de las cosas que tiene que hacer la persona que nos pregunta es si es psicólogo, venir a apuntarse al colegio, si está colegiado que se apunta al grupo, y si es economista, pues el economista tiene otro, si no, pues que busque, que algo encontrará. Yo entiendo que la pregunta más allá de esto quizá iría porque puede hacer a nivel individual. Claro, sí, a nivel individual es, yo creo que hay es decir, es una cuestión relativa a formación, es decir, si ya está formado, que investigue y que profundice, porque cada vez hay más ofertas de trabajo en este sentido. Si ya, que posiblemente, no sé, quizá por la pregunta, ya está desempeñando algún tipo de trabajo, pues yo creo que es el hacer marca. Es decir, yo creo que nos queda es hacer marca, ¿no? Pero las empresas cada vez lo tienen más claro y cada vez ya las top ya lo saben y ya todas tienen sus departamentos, y el que no lo tiene ya le está ahí olfateando a ver qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Entonces todo esto pues tiene que ir calando hacia una pyme. Entonces una pyme, claro, tú no puedes tener un departamento de Behavioral Economics, pero es una cuestión de mentalidad, es decir, esos directivos, esas personas que dirigen también pueden tener un enfoque conductual sin tener un departamento conductual. Entonces, al final, para que se nos conozca es, pues eso, ir haciendo patria, y yo entiendo que poco a poco pues esto se irá incrementando, pero bueno, es decir, desde hace unos años que empezamos, la diferencia en estos 2 últimos años ha sido tremenda. Que me enrollo mucho, perdón. No. Es lo que tenemos aquí. Muchas gracias. A ti. Vale, pues vamos a aprovechar, y como tenemos a Álvaro también y nos ha comentado la experiencia del BBVA, le vamos a preguntar, un poco al hilo de lo que habíamos comentado anteriormente, ¿cómo nació el área, la disciplina dentro del BBVA? Sí. Bueno, nosotros la verdad es que tuvimos la suerte de que el propio Carlos Torres, que de aquella era nuestro CEO, que ahora es nuestro presidente, pues él era uno de esos directivos que ya de manera personal era un gran devorador de libros de economía de la conducta. Con lo cual, bueno, pues a partir de ciertos proyectos que se hicieron para testar el valor de esta ciencia, de esta manera de acercarnos a los clientes, pues se demostró que tenía un impacto muy positivo en la operativa del banco. Y a partir de ahí, bueno, pues el mandato fue claro. Esto es una oportunidad, al fin y al cabo, hay que aprovechar la oportunidad de este conocimiento nuevo que hasta ahora no se estaba aplicando. Vamos a montar un departamento interno y luego, bueno, pues después, pues con mucho esfuerzo y con reskilling, como llamamos interno, o sea, cogiendo también tanto talento externo, ayuda de consultora, que bueno, esa es una de las partes donde se está empezando a mover mucho también en España. Empiezan a surgir, tanto en las grandes como en pequeñas consultoras, gente muy capacitada para ayudar a las empresas bueno, pues si no los tienen de manera interna, a traerlos de manera externa. Bueno, pues en BBVA se hizo esa conjunción de gente que ya estábamos en el banco, gente que se trajo, que se contrató talento, más apoyo de consultor, y con mucho esfuerzo pues ahora estamos en una posición bastante saludable, por decirlo de alguna manera. Y otra pregunta que te quería hacer, viendo el desarrollo del programa Vela y la implicación que tiene, el esfuerzo que hay detrás de eso, ¿cómo surge? ¿Estáis buscando el Blue Ocean o queríais diferenciaros competitivamente? O... Claro. Bueno, ahí pues parecido. Al final lo que nos dimos cuenta muy al principio de generarse ese departamento interno es que éramos muy poquitos. Ahora somos 50, pero es que de inicio éramos 4. Y 4, cuando tú te enfrentas a un BBVA y un mandato de Carlos Torres de decirte, oye, Behavioral Economics se tiene que embeber en todo lo que hace la organización, es como fenomenal. Es imposible. ¿Y ahora cómo lo hacemos, no? Y entonces surgió un poco de ahí, ¿no? De intentar buscar una solución. Lo decía antes Rafa, y a mí es que me encanta. O sea, hay cabida dentro de Behavioral Economics hay cabida para multitud de perfiles, porque tú tienes toda esa parte de escalado a través de la tecnología, pero tú también tienes la parte creativa de cómo, no sé, al que se le ocurrió lo de la mosca, para mí es un genio. O sea, pero no es fácil, tienes que ser alguien muy creativo como para llegar a una solución tan simple para hacer todos esos nudges. Está la parte más formal de revisar pues toda la ingente literatura académica que te puedes traer hacia las organizaciones, o sea, traerte ese mundo académico que realmente es aplicable. Está la parte de metodológica, la parte de estudios de mercado, tanto quantis como qualis, o sea,
hay una cantidad de campo para Behavioral Economics que bueno, pues que tiene cabida para todo el mundo. Y perdón por enrollarme, pero por responder a tu pregunta, pues vino de ahí un poco de también aprovechar la oportunidad, o sea, contra un reto, que era escalarlo esto de manera general, pues aprovechar bueno, pues que se te enciende la bombilla de por qué no intentamos aplicar tecnología para que esto sea realmente escalable y aplicable pues de una manera generalizada dentro del banco. Me voy a guardar la última pregunta para luego intentar que la respondáis entre los tres, porque creo que se puede producir un debate bastante interesante por los distintos perfiles que tenéis. Y voy a dar paso a la siguiente ponente, que ha hecho un esfuerzo sobrehumano para llegar a tiempo. Agradecer que corriera como si no hubiera un mañana. Y bueno, Elena Tomás Curras. Elena es doctora en Psicología, máster por el Instituto de Empresa, directora de Recursos Humanos y psicóloga general sanitaria habilitada. Elena es experta en investigación y learning, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, en el área de Psicología Social, en la UOC, con diversas asignaturas, codirectora del máster de Psicología General Sanitaria en la misma Universidad de Rey Juan Carlos. Actualmente, además de su trayectoria académica, no se escapa del emprendimiento y del emprendizaje y es socia directora de Nipper Producciones Audiovisuales y ha trabajado en diferentes empresas como Editoriales de Aprendizaje, Caja de Ahorros, Montepiedad, Sodexo España, PG Consultores. Ha publicado muchísimos números, libros y capítulos, así como artículos en revista, o sea que tenemos un bagaje, bueno, tenemos una mesa desde luego con un nivel altísimo. Y bueno, ya ha sido vocal de formación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y actualmente, por si le faltara energía, está trabajando en los grupos de trabajo de Psicología Económica, Salud Laboral y Psicología y Marketing. Elena nos va a contar un poco cómo es el panorama universitario académico, cómo se está desarrollando la disciplina, actualmente cómo es nuestro país con respecto a otros países europeos y nos va a dar un poco esta foto. Gracias, Elena. Muchas gracias, Olga. Lo primero, disculparme, pero me ha sido imposible llegar más tarde. ¿Qué le voy a hacer? Lo que tengo que contaros es realmente poco. En el sentido de que una de las cuestiones que nos planteamos al hacer esta mesa era también ver cómo estaban hoy en día los estudios que tenían que ver con lo que sería la psicología económica, con Behavioral Economics, pero eso lo dejamos para los de fuera, y analizar un poco la situación. Yo tengo aquí una presentación, pero no la voy a poner. Si hace falta, luego os la paso por si alguien quiere alguna información más detallada. Voy a intentar resumirlo. Entonces, una de las cosas que hicimos o que hice fue cogerme todo lo que le llaman el RUCT, el registro de universidades, donde aparecen bueno, pues todas las asignaturas de todos los grados universitarios. Pero no fui tan kamikaze de cogerme todas, no, fui directamente a lo que sería el grado de psicología para ver qué era lo que había que tuviera algún tipo de relación con lo que nosotros estábamos hablando aquí o en nuestro grupo de psicología económica o economía de la conducta. Y bueno, pues analicé entre universidades públicas y privadas las 67 que actualmente reconoce hoy en día el Ministerio de Universidades, y dentro de todas ellas empecé a buscar cuáles eran las que podían tener algún tipo de relación con nuestro tema. Escarbé, vi que hay muchas que ni siquiera tienen estudios de lo que sería un poco el paraguas que podía cubrirnos, en principio, del que surge todo esto, que es la psicología industrial, de la empresa, del trabajo, de las organizaciones, de los recursos humanos. Bueno, pues ni siquiera todas las universidades tienen asignaturas que puedan impartirse en esas materias. Bueno, pues si ya empezamos con descartar bastantes de ellas, yo me quedé al final haciendo ese filtrado con que psicología económica. ¿Cuántas? ¿Cuántas pensáis vosotros que hay que tengan una asignatura que se llame psicología económica? Una o ninguna, que diría aquel, ¿no?
Bueno, pues como psicología económica hay una, nada más. Porque luego sí que es cierto que hay alguna otra que tiene psicología económica más un apellido. Y ese apellido normalmente es psicología y marketing. Suele ser lo normal. O psicología económica y comportamiento del consumidor. Y en este caso, ¡oh, sorpresa! Ya llegamos a 4, señores. Ya tenemos 4. Entonces, bueno, pues como veis, realmente los estudios de esta materia a nivel de asignaturas dentro de los grados de psicología es... Bueno, cualquiera de vosotros de económicas, que se os dan mejor bastante los números, podéis hacerlo. Si de 67 hay 4, el porcentaje yo creo que podemos calificarlo de mínimo o exiguo, cuando menos. Eso a nivel de grado. Si nosotros ampliamos un poquito más el campo, sí que es cierto que en otros grados que no tienen que ver con la psicología, bueno, a ver, que no tienen que ver, que no son de psicología, sí que aparecen muchas más asignaturas ya que tienen que ver con la psicología económica, con la psicología del consumo, del consumidor, con la psicología y marketing. De hecho, yo en su momento, bueno, pues di una psicología dentro de publicidad que se llamaba Psicología del Marketing, la Publicidad y Económica. Pero de eso hace mucho tiempo, cuando todavía eran licenciaturas. O sea que, como veis, intención de meter este tema sí que ha habido, y ahí hay que reconocerle a todo el grupo de Ismael Quintanilla, de Tomás Bonavía, de la Universidad de Valencia, que esa es la universidad que lo tiene, claramente. El interés, porque ya, bueno, pues empezaron ellos, yo recuerdo en el primer congreso que hubo de Psicología del Trabajo y las Organizaciones, me parece que fue en el año 83, cuando ya tuvieron ellos un área específica dentro de ese congreso. O sea que intención hay desde hace mucho tiempo. Luego no ha cristalizado tal y como a nosotros nos hubiera gustado, o por lo menos yo creo que a los que estamos aquí presentes en la sala nos hubiera gustado. Y ante esto, ¿qué hacemos? Porque os decía, en los grados... En psicología, muy poquitos. En otros grados que tienen que ver con economía, con administración de empresa, con marketing, con relaciones públicas, con publicidad, aparece, pero también más bien de manera testimonial. Si nos vamos a una formación posgrado, ya podemos encontrar, sí, algún curso, y la UNED en este sentido sí que lanza de vez en cuando algún curso de psicología económica en algún centro asociado, pero poco más nos encontramos. Entonces, el panorama, yo creo que hay 2 puntos de vista. Puede ser optimista, hay mucho que hacer, vamos a por ello, o al contrario, si no se ha hecho hasta ahora, ¿para qué lo vamos a intentar? Yo no estoy por esta segunda labor. Yo creo que más, y además teniendo aquí a Álvaro y a Rafael, podemos apostar un poquitín por el primero. Porque además una de las cosas que sí que, revisando también el famoso libro blanco de la NECA del grado de psicología, sí que nosotros podemos ver que tanto las competencias específicas, las generales, los temas de estudio, lo que se propone a la gente que quiere especializarse en este área de psicología del trabajo de las organizaciones y de los recursos humanos, sí que aparece claramente especificado que hay una psicología económica y psicología del marketing. El libro blanco ya lo reconoce, lo cual, bueno, pues ahí está lanzar el cable, el empujón, ¿no? El nudget ese a los decanos y decanas de las facultades para que por favor introduzcan estos estudios, porque además se está viendo que la sociedad lo va demandando, que las grandes organizaciones están pidiendo, lo que los usuarios también, las usuarias, nos ayuda mucho a entender ciertas cosas, a tomar decisiones. Y bueno, pues esto era un poquito lo que yo quería contaros, ya os digo, hay más información, y luego, bueno, pues también un poco ver cómo se puede diversificar y en qué ámbitos podríamos nosotros intervenir desde el Behavioral Economics. Yo siempre digo que mi acento es un poco de Vallecas, mi inglés es de garrafón, que decía un asturiano, hablando gallego, y bueno, pues que ahí hay muchas posibilidades, que podemos intervenir en psicología económica, en comportamiento del consumidor, en psicología de las ventas, que es más clásico, en psicología del marketing, en publicidad, en relaciones. Yo que he trabajado muchísimo en publicidad,
por mi trabajo más fuera del ámbito universitario. Pues efectivamente, lo que tú contabas ahora mismo, me falta conocer lo de la mosca, luego en un momentito me lo cuentas, pero sí que conocía el caso de los productos hechos y lanzados en publicidad, donde, bueno, pues si no es que introduzcas tú 2 o 3 vasos de leche, echa un poco de azúcar y 2 huevos y entonces ya parece que tú tienes... A ver, todos conocemos, ¿cómo le llaman? El sesgo de IKEA. Se le llama algo así, ¿no? El producto que tú has montado de IKEA tiene mucho más valor que el producto embalado. Bueno, pues todo eso nos puede ayudar también a conseguir y a propósito, acabas de comentar tú, a propósito de la pregunta que os acaban de hacer, has comentado tú la importancia de los aspectos éticos y deontológicos. Yo creo que es fundamental tenerlos presente. Y a mí me ha pasado, no hace mucho tiempo, planteamos al Comité de Ética de la Investigación de nuestra universidad. Intentamos hacer algo que en parte, bueno, pues es un nugget. Si no quiere participar en esta investigación, dígalo. Con lo cual, claro, tú pasabas el documento, muy poca gente te marcaba en la casilla de no. Eso es un nugget, ¿no? Sí, puro y duro, sí, ¿verdad? sí, puro y duro. Respuesta del Comité de Ética. No vale. Tiene que decir claramente que sí tiene que querer participar en la investigación. No, no es la nuestra, no ha sido la nuestra. Es que tenemos una investigación en marcha. Pero, bueno, pues un poco también los comités de ética e investigación yo creo que están muy pendientes y además ahora en el mundo académico es imprescindible someter todo esto a la lupa de los comités de ética para poder hacer cualquier tipo de investigación. Y bueno, pues no sé si a lo mejor he contestado en tiempo y forma a lo que vosotros habíais planteado. Perfecto. Pero bueno, pues... Vamos a ver, dar paso a la sala por si tienen preguntas y... Vale, pues yo voy a aprovechar mientras estáis pensando... Ah, no, tenemos ahí una. Yo tendría una pregunta para cada uno de los tres. Empezando por Rafael, yo me he quedado con las ganas de, que ya lo has comentado algo, ¿no?, de ver un ejemplo de 2 perfiles de captación de CBOs. Para ver un poco cuando una empresa decide captar a un CBO, realmente qué es lo que pone para atraer a candidatos, ¿no? Ya me imagino que no es fácil que lo respondas, pero esta era una hago las 3 y así... Sí. En el caso de Álvaro, evidentemente lo del Vela me ha parecido extraordinario, pero también me he quedado con las ganas de saber si estos 2 huevos de los crackers que has comentado al final, si Vela tiene algún elemento específico que sea propio de que Vela pueda ser suficientemente atractivo al considerar, pues eso, que hay 2 huevos que permiten que esto sea un poco tuyo, ¿no? Y finalmente, Elena, lo que te quería preguntar mientras hablabas es, no sé, no lo has dicho, quizá no has tenido ocasión, pero los congresos de psicología, yo estoy habituado a ver área de psicología económica, no te diré en todos, pero sí en muchos. Y eso es un indicador que creo que es extraordinario. De acuerdo, en la formación estaremos como estamos, ¿no?, gracias a Ismael, ¿no?, y a Bonavía. Pero en los congresos internacionales el área de psicología económica es algo muy, muy presente. Gracias. ¿Vamos por orden? Sí, Venga. vamos por orden. Bueno, pues súper interesante la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo captar o cómo puedo yo atraer perfiles especializados en ciencia de la conducta? Yo te diría que ahora el perfil es una persona curiosa y multidisciplinar. Es decir, tú tienes tu formación base, psicólogo, economista, lo que sea, ingeniero en el caso de Álvaro, pero es una persona curiosa que te has interesado por otras áreas relacionadas con la conducta humana y tienes que ver cómo esa persona ha ido buscando ese tipo de formación que puede ser extracurricular, pero ha tenido esa curiosidad. Porque al final, si nos fijamos, la famosa campana de Gauss responde a lo que hablamos antes de la psicología de grupos. Es decir, la mayor parte de las personas estamos en el centro porque no nos queremos salir del grupo. Entonces, por ejemplo, gente que de pronto se agarra a una nueva profesión y empieza a hacer cosas que nadie hace,
posiblemente es que no está tan sujeto a esa normativa y entonces estás en la cola. Es decir, nosotros hoy por hoy ya vamos entrando, ¿no?, en la curva, en la parte central, pero hoy por hoy la gente que se dedica a esto es gente un poco rarita, ¿no? Yo digo un poco, o por lo menos lo hemos sido, ¿no?, y vamos mejorando poco a poco. Entonces son perfiles, pues eso, multidisciplinares, curiosos, una persona que de pronto ha estudiado psicología y se ha ido y ha estudiado un tema de Big Data y luego ha hecho no sé qué, decir cosas, personas curiosas, porque ahí estás encontrando precisamente eso, ese es el perfil que se está saliendo. Y poco a poco lo que vamos haciendo es eso, ¿no? Es decir, haciendo mucho ruido y al final la validación social, pues como decíamos, ¿no?, es decir, ¿por qué se montó esto en el BBVA? Por un visionario, una persona visionaria que se salía de la norma y dijo, yo voy a hacer lo que no hace nadie. Ahora viene lo fácil, ahora los demás quieren copiarles. ¿Por qué? Porque ya todo esto funciona y los demás no sé qué. Entonces, realmente ahora estamos todavía en la cola, es decir, la cola del 20% de los que se salen de la norma. Entonces, yo creo que pensando en buscar y reclutar perfiles que puedan adaptarse dentro de una empresa, yo buscaría a alguien que se saliese un poco de la norma. A lo mejor dentro de 10 años, pues resulta que ya no, porque ya estamos en la parte central de la campana, pero bueno, de momento. Muchas gracias. Si me permites, por también responder a la pregunta que les he hecho a Rafa, un perfil, un ejemplo es Jeff Chrysler, que yo creo que alguien nos ha tocado el libro de Las trampas del dinero. Él es coautor con Dan Ariely y él es el Chief Behavioral Officer de JP Morgan, nada más y nada menos. Y de hecho mola porque es lo que tú dices, es una persona que él se autodefine como cómico. Antes de entrar en JP Morgan era economista, pero cómico. O sea, él hacía incluso stand-ups de estos de dar monólogos de humor. O sea que totalmente de acuerdo con lo que dice Rafa de perfiles raros, multidisciplinares. Y por responder a la que me has hecho a mí, pues, a ver, mayoritariamente no. Vela está más en la personalización de la comercialización de los productos, ¿vale? O sea, no está... El ejemplo que poníamos de los huevos es más la concepción del propio producto, aunque es verdad que en el fondo a lo mejor no es el mejor ejemplo de conceptualización o de oferta de valor, porque al final lo único que hicieron fue extraer una parte de ese producto, pero sí que puedes entender que es ese entendimiento de cómo diseñas o qué ingredientes tienes que poner en un producto o en una experiencia para que resulte más adecuada a tus clientes. Con lo cual, Vela, el principio, el grueso, está en cómo comunico mis productos y servicios, cómo los comercializo, cómo hago la publicidad de los productos, pero productos ya establecidos. Cierto es que le hemos descubierto a Vela aplicaciones que en principio para las que no estaba diseñada, como por ejemplo hacer estudios de mercado en el que hemos podido hacer incluso test de namings y test de adecuación de ciertos características del producto que incluso pueden no existir, con lo cual es una herramienta que sí que nos puede ayudar a dar insights a otros departamentos dentro del banco para sí que en este caso generemos el propio producto o ayudemos a generar el propio producto. Pero la respuesta corta es que no, que está más en la parte de comercialización. Elena. Y a mí me toca la última pregunta que has hecho. Vamos a ver, mi intervención iba sobre la formación en el ámbito universitario. Si he hecho referencia precisamente al congreso, al primer congreso de Psicología del Trabajo, donde bueno, pues participó Ismael Quintanilla y todo este grupo de personas que había entonces en Valencia trabajando, es porque iniciaron un camino. Y fueron, bueno, y tú lo has comentado, no hay ahora congreso de psicología general, congreso internacional de psicología del trabajo y las organizaciones donde no haya comunicaciones, ponencias, pero además es que también hay investigaciones, lo que decíais vosotros de acercar el mundo académico, hay muchas investigaciones que se están haciendo en todo este ámbito. No era lo que me correspondía a mí un poco hacer, pero claro que lo hay, y bueno, en los últimos congresos también lo ha habido. Y me parece recordar que los últimos 2 años ya sabéis que están un poco borrosos, por lo menos en mi cabeza, por todo lo que ha pasado, pero creo recordar que el Consejo General de la Psicología lanzó unas sesiones formativas que eran online, por supuesto, donde eran nuevas vías de trabajo para los psicólogos y las psicólogas, qué posibilidades había. Y fue precisamente Ismael Quintanilla el que hizo la intervención hablando sobre psicología económica. Y bueno, pues sigue, porque sí que hay un campo, sí que hay investigaciones, sí que hay interés, hay demanda.
¿Por qué no lo hacemos? Pues porque a lo mejor todavía no hemos empujado suficiente. O hacemos bien las cosas pero no lo hacemos saber, que era otra de las cuestiones. ¿Eh? ¿Cómo se va ganando la confianza? ¿Dónde ha llegado la psicología? Perdonadme, yo soy muy corporativista, Luis lo sabe bien también y alguno que me conoce. ¿Dónde ha llegado la psicología? Si yo me pongo cuando empecé la profesión mía, incluso yo creo que por aquí alguno todavía ni siquiera estaba en mente de sus padres, o sea, ni siquiera un proyecto. Cuando yo terminé la carrera en el año 81, ¿qué había? 3 especialidades. ¿Cuántas hay ahora? ¿Cómo se han hecho? Pues haciendo bien las cosas, demostrando lo que se sabe hacer, cómo se puede traer, que no hay, lo he repetido no hace mucho, ya lo dijo Kurt Lewin, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y yo creo que eso lo podemos aplicar si hacemos bien la teoría y luego tiene aplicación en el día a día de cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros trabajos. Podemos encontrar 1000 y una cosas. Lo ha dicho Rafael antes, las ciencias del comportamiento, es que todo, casi todo lo que hay sobre el mundo, perdonadme que sea así, nada. Lo han hecho las personas. Y lo seguirán haciendo. Sí. Casi todo, digo, casi todo. Entonces, mucho camino por hacer y claro que hay reconocimiento y a nivel útil y práctico y de las personas, pero hay que... Sí. Solo me quedan 4 cosas para cerrar esta mesa. La primera, agradecer la participación de los excelentes ponentes que hemos tenido. La segunda es dar paso a mi compañera Elena. Sí, desde aquí, simplemente desde online, un saludo. Nos lo manda Tomás Bonavía. Saludos a todos desde Valencia, especialmente a Elena. Son bastantes los alumnos de la asignatura Psicología Económica y del Consumidor desde Valencia. La conclusión de la situación actual es que nada más podemos crecer. Vamos a conseguirlo. Yo veo en los alumnos interés y lo que necesitan, a mi entender, es más referentes como los que habéis participado en estas jornadas. Muchísimas gracias. No sabía que me estaba oyendo, ¿eh? Si lo llego a saber, lo mismo ni lo digo. La tercera es ayudarnos a mejorar y contestar el cuestionario donde podéis expresar lo que os ha gustado y lo que creéis que podemos mejorar. Agradeceros también vuestra presencia y yo creo que nos queda una cosa que nos hemos quedado todos un poquito deseosos de escuchar y queremos a ver si es posible conectar con Adrià y que sea él quien cierre la mesa, si nos permitís. A ver si podemos conectar. Mientras tanto voy presentando. Adrià es el alma mater de esta jornada. Lamentablemente no ha podido estar presencialmente. Y él es psicólogo y economista, máster en investigación y es el coordinador del grupo de trabajo de Psicología y Economía de nuestro colegio. Animaros a todos a que también participéis en los grupos de trabajo, porque se aprende muchísimo. Yo me he conectado hace poquito, era la psicóloga loca que estaba en Economía de Salud y no sabía que teníamos un grupo que se llamaba Psicología y Economía, aunque no estaba, o sea, hay campos dentro de la salud que se está desarrollando, pero estamos desarrollándonos como mundos paralelos sin habernos conectado, con lo cual el azar ha hecho que por X o por A estoy aquí, me he conectado y yo creo que es una oportunidad para todos los que estamos aquí, incluso para la gente que trabajamos en el campo de la salud. Agradeceros a todos los que habéis participado presencialmente y a los que han estado conectados online y por supuesto a todos los que habéis participado en la jornada con vuestras ponencias y con vuestras presentaciones. Para mí, bueno, evidentemente hoy he sido víctima de un montón de sesgos. El de confirmación ha funcionado y ha funcionado positivamente porque yo estaba seguro de que lo que ibais a contar todos los que estabais participando era suficientemente interesante y suficientemente novedoso para algunos, aunque sé que entre los asistentes presenciales y virtuales hay personas que saben mucho de esto, que llevan mucho tiempo trabajando en este tema, como profesores, como consultores y el otro
sesgo que se me ha venido a la cabeza desde esta mañana es el de aversión a la pérdida. Todos tenemos la salud que tenemos, pero viene un bichito que, aunque no me ha afectado demasiado fuerte, pero me ha impedido ni más ni menos que estar la semana pasada en un congreso de la Sociedad Científica de Economía de la Conducta y hoy estar con vosotros presencialmente, aunque tengo que decir que he disfrutado también muchísimo oyéndoos y aprendiendo, porque he aprendido muchísimo. De hecho, yo tenía una presentación que en principio habíamos pensado que podía entrar y participar en esta mesa redonda. Era un poco de transparencia, pocas diapositivas, yo sigo utilizando este término tan antiguo, pre-psicología económica casi, y al final no me he atrevido porque de verdad no hay ni un solo argumento, ni un solo párrafo de los que yo os iba a contar que no se haya contado a lo largo de la semana, a lo largo de la jornada, perdón. Entonces, había uno que tenía guardado, digo, bueno, pues como ya lo habéis contado todo, y mira tú por dónde Álvaro, en su casi penúltima intervención, ha hablado de las consultoras. Entonces, yo quería destacar en mi charla, iba a hablar del mundo académico, de las organizaciones, por supuesto, y de las instituciones públicas como fuente de empleabilidad para los profesionales de la psicología económica, independientemente de que su formación original sea psicológica, sea económica o sea informática, etcétera. Los profesionales de la psicología económica, como hemos visto, efectivamente, bueno, tienen que ir ganándose, porque nadie les va a regalar nada, tienen que ir ganándose ese lugar dentro de las organizaciones y dentro de las instituciones públicas, o bien en equipos propios de ellas, o bien a través de consultoras especializadas, algunas consultoras tradicionales que llevan mucho tiempo trabajando en la psicología del trabajo y de las organizaciones, como es la de Javier Cantera esta mañana, que ha iniciado la jornada, otras nuevas que conocemos y que algunos de los que hemos participado o habéis participado hoy en la jornada, pues las tenéis muy presentes. Agradecer nuevamente a todos los que habéis estado aquí, el equipo que hemos conseguido de ponentes y el nivel de las ponencias, independientemente del tema que se haya tratado, yo creo que ha sido bastante alto, teniendo en cuenta que posiblemente hemos tenido un público pues heterogéneo, con más o menos formación en psicología económica. Agradecer a todos como psicólogos y psicólogas el estar interesados por este tema, todos los que han participado, y especialmente quiero hacer un agradecimiento especial a Álvaro, que es el único no psicólogo que creo que ha intervenido hoy, vamos, no creo, estoy seguro, y que aceptó la invitación encantado, y que yo creo que nos puede servir a todos dentro del colegio para ver que efectivamente podemos y debemos contar con personas que están trabajando y aplicando estos temas y que pueden venir a abrirnos algunas ventanas de lo que hay fuera y se está haciendo fuera. Y prácticamente todos los demás somos colegiadas y colegiados, todos somos miembros del grupo de trabajo de Psicología y Economía, que nació, si no recuerdo mal, a través de un acuerdo de la Junta de Gobierno del colegio en enero de 2020, y hasta hace unos meses no hemos podido celebrar la primera reunión presencial porque hemos estado confinados todos,
Y mira tú por dónde, el primer evento presencial que hacemos y que efectivamente me hacía mucha ilusión estar con vosotros y poder saludaros y daros abrazos, pues resulta que no he podido ir. Pero bueno, como ya estoy pensando en el próximo evento, con vuestra ayuda y con vuestras sugerencias, pues nos veremos pronto. Muchas gracias a todos. Dicho lo cual, pues como palancas que fortalecen el desarrollo de esta orientación, contamos con muchas, las hemos oído, no ya solo la bondad del planteamiento, o sea, cognitivamente, sino estructurales, como puedan ser las amenazas de los costes por salud mental, que no se tienen muy presentes, pero que gracias a Olga nos lo ha dicho, y así sucesivamente. Y un segundo de publicidad: los que no pertenezcáis a la sección de Psicología del Trabajo, inscribiros, que está en la página web, os inscribís y reforzamos el tamaño y volumen de nuestro colectivo de Psicología del Trabajo y de las organizaciones y recursos humanos. Muchísimas gracias. Damos por finalizado el acto.